número 3 de la primera epístola a Timoteo. Vamos a leer, déjeme ver si es el 3 y si es la primera epístola, me parece que es la segunda, no, primera epístola 3:15 de Timoteo, ¿sí? Verso 15. Seguimos viendo lo que la Escritura nos enseña sobre el diseño de Dios para la iglesia. Dice así la palabra del Señor. Pero en caso que me tarde, te escribo para que sepas cómo debe conducirse uno en la casa de Dios. Me interesa la parte final. En la casa de Dios, que es la iglesia del Dios vivo. Las últimas frases: columna y sostén de la verdad. Gracias, Señor. Puede tomar su lugar los que aún están de pie. Gloria a Dios. Este viernes estuve compartiendo en la iglesia de Cristo el Olam en la ciudad de Escuintla del pastor Julio García. Un hermano muy especial, muy amado, un hermano que se ha mantenido fiel a la doctrina. Él ahí en su rótulo pone Iglesia de Cristo el Olam Visión Elim, para tratar de alguna forma identificarse con lo que a él le ha parecido la verdad de Dios. Y es una iglesia de mucha bendición cada vez que me invita. Hoy no había podido hacerlo. Yo recibo mucha bendición y realmente nos damos cuenta la necesidad y la importancia de conocer el diseño de Dios en todos sus aspectos, aunque es muy amplio, porque tendríamos que enseñar casi paso por paso, verso por verso, todo el Nuevo Testamento para que nosotros pudiéramos conocer el diseño de Dios para la iglesia. Pero desde que el Señor puso esto en mi corazón, ha tenido el propósito que usted, la palabra que marca y dibuja el diseño para la iglesia, y por supuesto, como usted es parte de la iglesia, dibuja la vida que nosotros debemos de tener, el matrimonio, la familia que nosotros tenemos que desarrollar. Incluso, como dice el apóstol a Timoteo, nos enseña ese diseño a cómo conducirnos, dice acá, en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios vivo. Pero dentro de ese diseño y los edificios, y nosotros somos, dice la Escritura, edificio de Dios. Usted recuerda que eso fue parte de lo primero que hablamos acerca de esto, que un edificio, una edificación necesita un diseño. Y ahora el apóstol Pablo le dice a Timoteo que la iglesia, es decir, usted y yo que conformamos la iglesia, este conglomerado que define una iglesia local, que es la que grafica la iglesia de Dios en todo el mundo. Pero se grafica a través de grupos pequeños o grandes, según sea el caso, que se han constituido como iglesia del Dios vivo, nos definen como columna y sostén. Hay otra versión que dice fundamento de la verdad. Así que el diseño de Dios para la iglesia, para usted en lo personal y como grupo, es que nosotros seamos columna y fundamento de la verdad de Dios. De tal manera que yo creo que estos tiempos, que sigo pensando que cada día son más peligrosos, no solamente en cuanto a preservar la vida, no solamente en mantenernos unidos como familia. Hay tantas batallas y tantos enemigos que pueden hacer que la familia sea golpeada y sea dañada, sino que más importante aún, mantenernos en la verdad de Dios. Y es que hoy más que nunca, y hasta escatológicamente hablando, como lo pudimos ver algunos ministros que nos reunimos aquí este miércoles y que recibimos una enseñanza muy importante del pastor Alex Hernández, acerca de cómo la apostasía es un signo, es un evento que nos marca más que las fechas, que el tiempo en el cual el Señor va a volver se acerca.
Y la apostasía en relación a la fe es devolver la fe. En relación a la verdad es torcer la verdad, es corromper la verdad, es cambiar la verdad de Dios por la verdad de los hombres. Por esa razón creo yo que es importante que nosotros nos demos cuenta que cada uno de nosotros, como iglesia y como conglomerado, necesitamos estar firmes como lo está una columna. De alguna manera esta carpa tiene columnas, son columnas muy pequeñas, muy delgadas, pero son de metal, son de hierro. Ahí donde las ve usted, chiquitas, pero han sostenido y sostienen esta carpa. El sistema estructural de esta carpa está compuesto por columnas y tensores, que son todas esas fajas color gris que usted ve, que generan una tensión para mantener la carpa en pie. Si un viento entrara fuerte o un viento se moviera, son las columnas y las tensiones y las estacas las que hacen que, o podrían evitar que esta carpa volara y que nosotros la viéramos como barrilete moviéndose por ahí con un gran viento. Pero tienen su función. Son de metal porque necesitan ser fuertes. Y obviamente cuando nosotros vemos que en el diseño de Dios, para cada uno de nosotros como parte de ser columna y fundamento, esa columna necesita un cimiento, así que la columna y el cimiento somos nosotros, pero de la verdad. Y obviamente nosotros en esta mañana vamos a hacernos algunas preguntas acerca de la verdad de Dios. ¿Cuál es la verdad de Dios? ¿Dónde está la verdad de Dios? ¿Habrán ministros que están cuidando la verdad de Dios en estos tiempos? ¿Será que usted es una oveja, un servidor que cuida la verdad de Dios? Porque el diseño de Dios es que usted sea columna. Y las columnas, si usted nota la parte secundaria o terciaria de esta columnita, porque tiene cerca de donde están los reflectores, si usted tiene ojo va a ver, está algo torcidito. No tenga pena, no se va a caer. Y para establecer que haya verticalidad, porque una columna tiene que tener verticalidad para poder sostener, quiere decir que cada uno de nosotros tenemos que tener verticalidad para poder sostener lo que nos toca sostener. Una cabeza de hogar tiene que tener verticalidad dentro del contexto del hogar cristiano, que ya lo vimos como parte del diseño de Dios, verticalidad. Y será por eso que en el Antiguo Testamento, uno de los profetas, el Señor le mostró una plomada. ¿Se acuerda usted? Me parece que fue a Oseas, si no estoy mal. Pero el Señor le dijo, o le mostró, mejor dicho, en una visión, una plomada, porque ¿cuántos saben que Dios nos puede trasladar un mensaje espiritual, una verdad, una revelación a través de visiones, a través de sueños? Y a este ministro, a este profeta le mostró una plomada y le dijo, con esa plomada vas a ir a medir cómo está Israel, el pueblo de Dios. Así que si dentro del diseño de Dios, usted y yo, como parte de la iglesia, somos una columna, tengo que meditar, hermano, que a mí también como ministro me han dado una plomada. Y si usted anda de medio lado, como esa columna que tiene ahí un movimiento, y anda así, de medio lado, voy a tener que ponerle como ministro de Dios, amante de la verdad y sabido de cuál es el diseño de Dios, la plomadita. Y voy a ver cuánto de desplome tiene. Pero la referencia de la verticalidad de una columna está dada por la misma palabra de Dios, la verdad de Dios. Gracias a Dios no es la verdad de Sergio Noriega. Qué triste sería, y me imagino que ya me hubiera quedado solo si yo aquí enseñara y propugnara mi verdad. Porque usted podría disentir de mis criterios y mi verdad.
Pero a mí me interesa predicar y enseñar la verdad de Dios, porque la iglesia, especialmente en estos tiempos difíciles, debe mantenerse vertical, la verdad de Dios sobre la verdad de los hombres. A mí me gustaba mucho aquello que oíamos del doctor Ríos, pero especialmente frases que resumen en pocas palabras. Qué bueno aquel que en pocas palabras lo dice todo. Usted ore porque su pastor aprenda eso. Que en pocas palabras lo pueda decir todo. Pero él decía que nosotros necesitamos realmente conocer lo que viene de Dios para que podamos discernir lo que no viene de Dios. Él dijo, sembremos la verdad, que la mentira se cae solita. ¿Se recuerda usted esa frase? Sembremos la verdad de Dios, que la mentira se cae solita. ¿Cuántos han ido a hacer depósitos en efectivo al banco? Especialmente billetitos de a 100, los cabeza amarrada, o ya no son cabeza amarrada, ¿verdad? Y ahora son otros. ¿Cuántos han ido a depositar así billetitos algo grandes? De a 50, de a 100. ¿Sí? ¿Algunos han ido? ¿Qué es lo que usted mira, si es observador, que hace el receptor? Si no es falso el billete, especialmente si son de 100, parece que les gusta hacer maquinitas de billetes de a 100, ¿verdad? Entonces a veces lo miran. Pero en alguna ocasión he ido a depositar dólares en efectivo. Ahora que es tan difícil depositar dólares en efectivo en los bancos, ¿verdad? Hasta le preguntan de dónde usted los sacó, ¿verdad? Especialmente si son de a 20, ya lo miran raro los receptores a usted, ¿verdad? O a uno. Pero me llama la atención que algo han aprendido ellos a través de una instrucción en sus manos, porque los tocan con las yemas de los dedos, los billetitos. ¿Se ha dado cuenta usted? ¿Ha notado eso? Ellos saben que hay algo, una textura que les permite a ellos saber que los billetes son verdaderos. Entonces quiere decir que nosotros tenemos que estar tan acostumbrados a la verdad de Dios que cuando oímos la mentira no le ponemos atención. Esto es un tiempo para tener filtro en los oídos, porque el diseño de Dios no es que la iglesia juegue con nuevas doctrinas, aunque sean muy interesantes, sino que esté, hermano, compenetrado con esa verdad que tenemos que definirla, por supuesto, pero me interesa a mí trasladarle a usted el hecho de que la columna siempre es algo muy rígido, muy firme. Así que si nosotros somos columna de la verdad, necesitamos hoy más que nunca estar firmes en todos los ámbitos y nuestro desenvolvimiento en todos los lugares donde nosotros nos movemos. Fíjese que es interesante que la Escritura nos dice que la columna, el original donde se escribió es estulos. Dice que es la que sostiene el peso de un edificio. Metafóricamente dice de aquellos que tienen responsabilidades en las iglesias, como los ancianos de la iglesia en Jerusalén. Qué interesante, ¿no? Si usted me acompaña a Gálatas capítulo número 2 y verso 9, el apóstol Pablo reconoce ministerios columna. Así que hay ministros columna. Dentro de toda la gama de los ministerios, hay ministros columna, que se pueden detectar en una iglesia local, que se pueden detectar en la iglesia en general. Pero note lo que dice la Escritura: y al reconocer la gracia que se me había dado, está hablando el apóstol de sí mismo, Jacobo, Pedro y Juan, que eran considerados como, ¿trajo su Biblia? Columnas. Jacobo, Pedro y Juan, los tres, fueron
clasificados dentro de los 12 apóstoles del Cordero. ¿Cuántos saben que el Señor no hace acepción de personas? ¿Todos estamos de acuerdo con eso? Pero llamó a 3. Yo quiero que usted por un ratito imagine conmigo cuando el Señor le decía con los ojos a Pedro, a Juan, a Jacobo, como que si lo hubiera visto. ¿Cómo se quedaban los 9? ¿Cómo cree usted que se quedaban los 9? Celosos, enojados. ¿Cree usted que se echaban una murmuradita ahí? Bueno, ¿y ese Pedro qué corona tiene? Y ese Jacobo y ese Juan, el Señor yo no sé qué le pasa. ¿No querían matar a todos los samaritanos, pues? Y el Señor les dijo, ¿de qué espíritu sois? Y a Pedro le dijo, aléjate de mí, Satanás. Pero vemos que el Señor estuvo con estos hombres en momentos muy especiales de su ministerio. Y seguramente la gracia, porque note que todo lo que recibimos nosotros, como dice aquí el apóstol, la gracia que me ha sido dada a él como apóstol, pero también gracia dada a Jacobo, gracia dada a Pedro, el negador. ¿Se puede negar a Cristo y ser columna? Pues por lo visto, Pedrito, a pesar de cómo actuó, dice que eran considerados como columnas en toda la iglesia de Jerusalén. Nos dieron a mí y a Bernabé la diestra de compañerismo. Ahora, yo quiero que usted medite que ser columna no es una ganga. Ser columna implica que usted y yo tenemos que mantenernos firmes en la fe a la que nosotros hemos sido llamados. Como ingeniero supervisor de construcciones, si yo veo una columna fundida en concreto mal, sin plomo, la tengo que demoler. Cueste lo que cueste, hay que demolerla porque no va a sostener esa edificación. ¿Se ha dado cuenta usted que a veces nosotros pasamos por alto las funciones de los ministerios, como por ejemplo lo que dice Jeremías capítulo 1 en relación al ministerio profético? Que dice, mira Jeremías, yo te he puesto para derribar. ¿A cuánto les gustaría que un ministerio con especialidad para demoler lo que está mal en su vida, por medio, por supuesto, de la palabra de Dios, pueda ser enviado por Dios para demoler lo que está mal? Estoy seguro que no nos gustaría. Especialmente si como ministerio profético les es abierto los ojos para ver lo que nosotros guardamos tanto y que escondemos y que nos hace muchas veces no tener la verticalidad que se está esperando que nosotros como iglesia del Dios viviente, porque no somos cualquier cosa, no somos, hermano, los asistentes al templo de Dagón. No somos los asistentes a un templo donde hay imágenes e ídolos mudos. No somos los asistentes a un lugar donde, hermano, no hay ídolos, pero hay una filosofía y hay ejercicios de meditación y levitación y un montón de cosas raras. Sino nosotros hemos sido llamados a ser los miembros de la iglesia del Dios vivo. Y como tales, dice la Escritura, que somos columna y cimiento, fundamento de la verdad. Ya vamos a llegar a ver qué es la verdad. Note que hay escrituras como el libro de Apocalipsis, en el capítulo 3 y verso 12, se le da una promesa a una iglesia en especial. A los vencedores de esa iglesia, y usted tiene que recordar que el capítulo 2 y el capítulo 3 de Apocalipsis tipifican 7 fases, si usted quiere, 7 gamas aún de cristianos que tienen como objetivo
vencer lo que tienen que vencer, pero en especial a esta iglesia, capítulo 3, verso 12, no sé si lo tiene, ya llegó usted antes que yo, dice, al vencedor, note que no dice al perdedor, al vencedor le haré una columna en el templo de mi Dios. Entonces, para hacer columna, aun cuando esto habla de escatología y habla de eventos del final, en el proceso de que la iglesia debe ser columna, cada vez que usted y yo estamos venciendo, nos estamos volviendo más fuertes para conformar ser columna de la verdad. Dentro de un momento usted me va a entender quizá un poquito más, porque esto tiene aplicaciones. El domingo pasado estuvimos hablando de la enorme necesidad que nosotros vemos en nuestro país. Nuestro país está tal vez reflejando muchas cosas en cuanto a la injusticia, está reflejando muchas cosas en cuanto a lo que en una ocasión en Isaías, si usted me quiere acompañar, 59:14 de Isaías, yo le voy a leer en una versión ese versículo de la siguiente manera, dice, así se le vuelve la espalda al derecho. Aquí hay abogados, hay jueces, gente que estudió por años derecho. Si tuviéramos tiempo, podrían testificarnos tal vez de cómo en este país se ha perdido el derecho. ¿No es cierto? Campea la impunidad. Por eso es que cualquiera mata a otro ser humano, porque el derecho a la vida se ha perdido. Y usted puede pensar que un ministro de Dios no debe hablar de esa manera, pero si usted lee en el Antiguo Testamento se dará cuenta que los ministros de Dios sacaban a luz estas cosas de parte de Dios. Y note que dice, así se le vuelve la espalda al derecho y se mantiene alejada a la justicia. A la verdad se le hace tropezar en la plaza y no le damos lugar a la honradez. Y esto le fue dicho a Israel en un ambiente en el cual Israel se alejó de Dios, como muchas veces le pasó, le dio la espalda a la verdad. Permitió que fuera editada la verdad en la plaza. Ahora, yo creo que este pasaje, ese versículo que leímos de Isaías, se aplica muy bien a Guatemala. Pero sería caótico. Sería terrible. Demostraríamos cuánto nos hemos alejado del diseño original de Dios. Si ese verso también se puede aplicar a la iglesia hoy. Y usted sabe que cuando hablo yo de la iglesia, hablo de la iglesia en general, pero tengo que hacer específico a la iglesia Betel que el Señor me ha permitido pastorear. Y me pregunto si la verdad de Dios en cada uno de nosotros, en nuestras vidas, en nuestras familias, también la hemos hecho tropezar en la plaza. Es decir, que la verdad no campea. No somos hombres y mujeres de verdad, en el sentido de ser verticales, en el sentido de, contra toda consecuencia, mantenernos en lo que creemos que es la verdad de Dios. Al fin y al cabo, sociología, un estudio muy sencillito de sociología nos diría a nosotros, todo lo aprendimos, que la familia es la unidad, mejor dicho, la base, muchas gracias, la base de la sociedad. Es el fundamento, una base es el fundamento. Y por eso hay un candidato que dice, la familia unida salva a Guatemala. Ya está diciendo el hermano, ¿por quién quieren votar? Yo no estoy haciendo propaganda aquí. Usted es libre y responsable de votar por quien quiere.
Eso sí, pídale guianza al Señor. Pero nota que hasta los políticos, sabiendo que la familia es la base de la sociedad, agarran eso como eslogan. Y yo me pregunto, si tuviéramos acceso a las familias de aquellos que dicen esas cosas, lo más probable es que diríamos, es un político mentiroso. Como ahora, en mi caminar de mi casa para acá, veo tantas pancartas como usted. Otra pancarta decía, ay, ese hermano Sergio, mejor que lea la Biblia. Ahora llegó el tiempo de los buenos. Ojalá, digo yo. Porque no es cierto que nuestras cabezas a nivel de gobierno son los más mentirosos. ¿Aló? Y llevan a cabo lo que dice que la verdad de Dios se le hace tropezar en la plaza, porque desde las plazas se hablan mentiras. Pero ¿se estarán hablando mentiras en las familias? ¿Estaremos actuando bajo mentira en nuestra vida? No podemos ser entonces verticales. Y lo mejor que nos podría pasar es que el Señor nos mandara a Jeremías. Quiere que leamos rapidito, así rapidito, porque hoy espero terminar rapidito porque nos vamos con el presbiterio a Panajachel, no a pasear. Vamos a recibir una congregación, gloria a Dios, hay hora por nosotros. Gloria a Dios, para que no se nos caiga una piedrecita por ahí, ya que hay muchos derrumbes. ¿Qué dije que iba a leer? Jeremías, mire pues, por estar haciendo otra cosa. Capítulo 1 de Jeremías, dice: mira, verso 10, hoy te he dado autoridad sobre las naciones y sobre los reinos. ¿Usted se ha dado cuenta? Disculpe, pero lo voy a decir así, ¿cómo cacarean hoy los ministros? Con el perdón de los ministros que escuchen esto. Pero los ministros de hoy dicen, Dios me ha dado poder sobre naciones, dice. Parecen políticos también. Recibe, dice el profeta, al salmista de turno, trabajo sobre las naciones. Dios nos ha levantado sobre esto y sobre lo otro. No, este es un llamamiento verdadero de Dios. Y le dice al profeta, te he dado autoridad sobre las naciones y sobre los reinos. ¿Para qué? Para arrancar el pecado del pueblo. Para derribar el doblez de ánimo. Para destruir lo que no es de Dios. Para derrocar, para edificar. Y luego para plantar. Pero 4 cosas que primero hay que hacer en nuestras vidas. ¿Dónde estarán los Jeremías de estos tiempos? Con autoridad para hablarle a la iglesia. Que a través de la palabra que hablen, sintamos nosotros como mazazos, ¿verdad? ¿Cuántos les ha tocado alguna vez agarrar una almágana y darle al concreto de una columna o de una viga? Es durísimo, ¿no es cierto? El que le ha tocado trabajar como albañil sabe que estar golpeando algo tan duro es demasiado difícil. Si lo hacemos nosotros a otro día no nos podemos levantar. Pero el trabajo ministerial en estos tiempos va a ser primero derribar tu religiosidad, tu manera de entender la vida cristiana, tu manera de jugar al evangelio, la manera de manejar los privilegios, la forma de hacer el ministerio, que no necesariamente está de acuerdo al plan de Dios y a su diseño, la manera de jugar y de transigir con la verdad de Dios.
La forma como hoy los ministros están interpretando la cultura del siglo XXI para trasladar a las ovejas la necesidad que ellos tienen. Los programas que establecen son para satisfacer las necesidades de las ovejas y no necesariamente la necesidad que verdaderamente tienen las almas. Aleluya. ¿Sabe usted que esta cultura que vivimos actualmente nos crea necesidades? Cómprate un jeans. ¿Marca qué? ¿Cuáles son los de moda? ¿Cuál? Zara, dice. Un jeans Zara. Y verás que todos los hombres te miran. La publicidad nos crea necesidades. Estaba viendo que muchos de los problemas de nuestra falta de salud en lo que comemos es precisamente porque en los canales de televisión los anuncios de la comida chatarra son los que ocupan más espacio en la televisión. Por ahí me mandaron un correo. ¿A cuánto les gustan los chetos? ¿A quiénes les gustan los chetos? Chetos, chetos, chetos. ¿Qué es eso? No son chitos, son chetos. Son como los risitos, ¿verdad? ¿Sabe usted que eso es un veneno? Que las amas de casa, por no levantarse más temprano y hacer algo que sea nutritivamente sano para sus hijos, del súper agarran el cheto, se lo ponen en su loncherita al niñito y no saben que le están poniendo veneno. Yo no sabía. Alguna vez me comí un cheto, o muchos tal vez, pero yo no sabía que el cheto es puro cartón. Es cartón. Producto de un derivado del petróleo. Y en ese mensaje que me mandaron hay un video donde ponen una bolsa de chetos, le prenden fuego y por 10 minutos o 7 minutos se mantienen encendidos los chetos porque es cartón, tiene combustible. No se pueden digerir porque no son biodegradables en cierta manera. Y cuando estudian los intestinos de los que comen estas cosas, se les pega en las paredes intestinales. ¿Cuántos chetos tendremos pegados que nos están creando problemas? ¿Aló? Pero usted mira todos los anuncios y los niños cuando van al súper quieren chetos porque les crearon una necesidad. Esa es la generación McDonald's. Pregúntenle a mis hijas dónde quieren desayunar el día domingo y qué van a decir. Mac. Entonces, hermanos amados, esta sociedad con su sistema, esta cultura que estamos viviendo, aún en este país tan americanizado, porque nosotros agarramos de Estados Unidos todo lo que no es bueno. Y las iglesias, los ministros están cambiando la verdad de Dios para darle a la gente lo que quiere. Lo que lo hace sentir bien. Lo que lo hace sentir cómodo. Si hablar la verdad de Dios a usted lo va a incomodar, mejor le bajamos el volumen y mejor hablamos medias verdades. Y ahí están todas las iglesias. Usted que le gusta ver la televisión y que me imagino que verá ministros de aquí, ministros de allá, póngale atención a lo que los ministros dicen. Yo casi nunca he oído a un ministro en estos tiempos últimamente que le diga a sus ovejas que dejen el adulterio. Y saben que están adulterando. Pero como se pueden ir, entonces no hablemos de adulterio.
¿Cuántos saben ustedes que la mayoría de los que se casan ya van adelantaditos? Eso no les gusta a nadie que se hable. Pero la santidad se está perdiendo entre los jóvenes. Aquí no hacemos estadísticas, pero en Estados Unidos, los que hacen estadísticas saben que un gran porcentaje de los jóvenes han tenido relaciones prematrimoniales en un enorme porcentaje. Y muchos de ellos son miembros de las iglesias. Pero no se habla de fornicación porque ahí se va a enojar fulanito. ¿Y cuántos saben que eso es verdad de Dios? Hoy más que nunca, los hombres y las mujeres están cayendo en vicios porque nos crean una necesidad. La tele nos envicia, el cine nos envicia, la internet nos envicia, el Wii nos envicia, todo envicia. ¿O usted nunca jugó un jueguito electrónico? Pregúntele a mis hijas cuando les compré juegos electrónicos, ¿quién los jugaba? Yo. ¡Ay, papito, tan chiquitas! ¡Ay, papito, danos un chance! Porque envicia. Póngase a jugar usted una cosita y se va a dar cuenta que cuando sintió, pasó una hora. Hemos, hermano, dejado la verdad de Dios y el papel que la iglesia debe hacer como columna y fundamento de la verdad por tener contenta a la gente. Y la verdad de Dios que está en su palabra, y como le digo, no es la verdad de un hombre, porque como también dijo el doctor, yo no ando buscando mi verdad, yo busco la verdad de Dios y usted debe de buscar la verdad de Dios donde esté. Si usted cree que aquí no está la verdad de Dios, tiene todo el derecho y toda la libertad de buscar dónde está la verdad de Dios. Pero indudablemente nos damos cuenta nosotros que la palabra del Señor a nosotros nos recuerda cuál es esa necesidad, cuál es el papel que nosotros tenemos que jugar. Hay un verso muy interesante, Isaías 58:1, solo óigalo. Porque la iglesia debe de predicar la verdad de Dios hasta sus últimas consecuencias. Dice 58:1, grita, por eso estoy gritando. Yo sé que después mi garganta va a estar un poquito afectada, pero vengo gritando desde el viernes. El Señor me ayude con mi garganta. Grita con toda tu fuerza, no te reprimas. Esas eran las instrucciones de Dios a sus ministros. ¿Pero qué era lo que iba a gritar? Alza tu voz como trompeta. Denúnciale a mi pueblo sus rebeldías, sus pecados, a los descendientes de Jacob. Apliquemos eso para nosotros. ¿No somos ahora el Israel de Dios? Necesitamos ministros trompetas. Aquí no tenemos viento para hacer una pruebecita de cómo es una trompeta. Pero si a usted le dan un trompetazo cerca del oído, usted se queda zumbando. Basta de predicarle a la gente para que se sienta contenta. No podemos ser columna de la verdad, y a eso estamos siendo llamados en el diseño de Dios si seguimos a medias tintas. Grita con toda tu fuerza, le decían a los ministros de esos tiempos. ¿Usted cree, hermano, que la iglesia se ha apartado del diseño original después de oír lo que ha oído? Yo tengo que pensar si esta congregación, qué bonita la carpa, qué bonito esto y qué bonito lo otro, tenemos parqueo con seguridad. Pero la pregunta es, ¿estamos en el diseño o no estamos? ¿O medio estamos? Porque si no estamos en el diseño de Dios, tenemos que arrepentirnos y volver al diseño.
Hace una semana oramos que, mejor dicho, hablamos que parte del diseño de Dios es la oración, pero yo me pregunto, ¿oró usted un poquito más esta semana? Solo un amén. Y otro así medio apagadito. Pero yo le pregunto, ¿oró usted un poquito más esta semana? ¿Y va a seguir orando? Y va a seguir, hermanos, sabiendo que por medio de la oración muchas cosas se pueden dar y se deben dar dentro de lo que el Señor quiere hacer, porque no se edifica la iglesia de Cristo de forma natural. Usted me podría decir, hermano Sergio, qué interesante que usted tenga 40 años en el Evangelio, ¿qué es lo que tengo? Pero eso no me hace a mi currículum. Yo podría tener 60 años en el Evangelio y apartarme de la verdad de Dios. No me hace a mí lo que he vivido y lo que he sido enseñado. No me garantiza, ni a usted le garantiza que no me pueda apartar de la verdad de Dios. Y usted también no puede garantizar que lo que sabe y lo que ha vivido lo va a apartar de la verdad de Dios o no. Va a depender de cómo usted mantenga la verticalidad. Hay alguien que escribió esto, se lo voy a leer literalmente. El trabajo del Espíritu Santo en la experiencia personal no puede estar desconectado de las Escrituras. Porque también estamos cayendo en establecer doctrinas de acuerdo a experiencias. El Espíritu de Dios no habla en forma contraria o independiente de la Escritura. Sin la Escritura, nunca hubiéramos sabido de la gracia de Dios en Cristo. La palabra bíblica, no las experiencias espirituales, es la base de la verdad. Hoy, el éxito ministerial, los 5,000 o 10,000 miembros de una iglesia valoriza el ministerio de hombres que se han alejado de la verdad de Dios, pero que están respaldados con las masas que mueven. Y cuando nosotros vemos una iglesia pequeñita como la nuestra, en algún momento podemos poner a pensar, ¿y no será que ellos son los que tienen la verdad y nosotros no? Y por eso no viene mucha gente. Yo le voy a decir una cosa, las masas nunca son amantes de la verdad. Y la historia, tanto secular como bíblica, lo que nos indica es que las masas casi siempre han sido engañadas. Y no necesariamente van todos detrás de la verdad de Dios. Le leo otra porcioncita rápida. En la manera en que la fe evangélica ha sido secularizada, y eso significa que se ha vuelto secular, sus intereses han sido mezclados con los intereses de la cultura. Y todo lo que representa la cultura. Usted y yo no podemos soslayarnos a la cultura. El resultado es la pérdida de los valores absolutos. Se da un individualismo permisivo. Y la sustitución, oiga bien, sustituimos bienestar por santidad. Lo importante ahora en las iglesias no es que usted sea santo. Lo importante en las iglesias es que usted se sienta bien. Qué rico es venir a esta iglesia porque solo me predican 15 minutos. Qué rico es venir a esta iglesia porque mis hijos tienen su club social. Qué bonitos son estos programas. Todo es bienestar. Sustituimos bienestar por santidad. Y a nosotros, el Evangelio de Cristo no nos indica que nosotros tenemos que buscar bienestar. ¿Sabe por qué pega la doctrina de la prosperidad? Si yo fuera un ministro que predicara la doctrina de la prosperidad, no me alcanzaría los templos. No porque fuera bueno, porque fuera muy hábil, porque eso es lo que quiere la gente. La gente quiere que se le diga cómo tener dinero. La gente quiere que se le diga cómo estar contento, cómo estar feliz, cómo hacer esto y lo otro. Bienestar es lo que se predica ahora. Cómo ser felices, cómo estar contentos.
cómo evitar los problemas, pero también estamos sustituyendo arrepentimiento por recuperación. La gente ya no se arrepiente, solo busca recuperarse un poquito de lo que está haciendo mal. Se recupera un ratito y otra vez al problema, porque no se ha arrepentido, porque ya no se predica arrepentimiento. Yo le aseguro que estas predicaciones en ámbitos o en otros ámbitos parecieran legalistas y viejas y aburridas y complicadas. Pero ¿qué va a pasar cuando lleguemos a lo que hacía Juan el Bautista, preparando el camino del Señor? ¿No cree usted que ahora deberían de haber Juanes el Bautista preparando el camino del Señor ahora que vuelve? ¿Qué hacía Juan el Bautista? Todo monte, orgullo, bájese. Todo valle, complejos de inferioridad, súbase. Para preparar calzada y camino para que el Señor camine. Pero el léxico de Juan era fuerte. ¡Oh, cámara de víboras! No aquí, tranquilo. Que no se le va a salir la... ¿Ese era el mensaje de Juan? ¿Era popular? No. ¿Y a quiénes se los decía? A los religiosos. Camada de víboras, ¿quién os enseñó a arrepentíos y convertíos? ¿Se acuerdan? Ese fue el mensaje original. Pedro, el primer sermón ungido. Arrepentíos y convertíos. No es recuperar a la gente, no es Alcohólicos Anónimos esto. La iglesia no es Alcohólicos Anónimos. La iglesia tiene el poder delegado de parte de Dios para que el poder del evangelio nos transforme. Hemos cambiado la institución por la verdad. Usted no me dejará mentir que ahora hay instituciones religiosas donde si usted se atreve a disentir, aunque usted está en la verdad, le dan una su buena patadita. Fuera de aquí, más ayuda el que no estorba. Hoy las instituciones son las que valen, no la verdad de Dios. Por eso nosotros aquí no predicamos la institución, el himno. Nosotros predicamos la visión de Dios que un día significó el himno. Y no predicamos, o no quisiéramos dar la impresión de que predicamos a un hombre. Queremos predicar la verdad de Dios, aunque nos duela. ¿Cómo se siente usted cuando sus hijos, que eran chiquititos, de repente a los 16 años le dicen una verdad bien puesta a usted? Y que lo peor es que tienen razón. ¿Cómo se ha sentido usted? Patojo malcriado, ¿por qué me estás faltando el respeto? No están faltando el respeto porque están diciendo una verdad. Y muchas veces nosotros por orgullo no la aceptamos. ¿O será que nosotros los papás siempre tenemos la razón? A veces los patojos son más maduros que uno y lo ponen a uno en su lugar. Claro, que eso no sea siempre, ¿verdad? Porque eso indicaría que usted anda bateando. Pero no es fácil que nos pongan en nuestro lugar con la verdad de Dios. Por eso le hablé de la plomada. Yo me pregunto si como ministro ando vertical o cuando me pongan la plomada voy a salir con desplome. Sospecho que todos aquí tenemos alguito de desplome o muchito de desplome.
¿Qué dice usted? Por eso necesitamos volver a la verdad de Dios. Cambiamos destino por providencia. Ahora todo el mundo se le dice que tiene un destino de parte de Dios. Yo lo digo también, pero lo quiero decir en el buen sentido. Pero no es cierto que la providencia de Dios, todo viene realmente de Dios y no de parte nuestra. Es tan sencillo y tan complicado esto. Hemos cambiado la gratificación inmediata por esperanza perdurable. El Evangelio nos habla de una esperanza perdurable que puede costar que llegue. Pero hoy le hablamos a la gente 7 pasos para ser feliz. Y tratamos de que la gente se sienta gratificada. Por eso esta cultura es una cultura de gratificación inmediata. ¿Cuántos de nosotros nos gusta hacer cola para comprar comida? ¿Verdad que no nos gusta? Y vamos a los lugares donde es más rápido todo. Porque esta generación es así, mire, chispa. Gratificación inmediata. ¿Por qué cree que hay tanto divorcio? Porque los patojos se enamoran y al año se desenamoran. Porque ya tuvieron su gratificación inmediata. Voy terminando. Todavía tengo tiempo. Gloria a Dios. ¿Qué es la verdad? La pregunta del millón. ¿Se acuerda usted que en Juan 18:38 un hombre muy importante le hizo esa pregunta a Cristo en momentos muy difíciles para el Señor? ¿Se acuerda quién fue ese hombre? Pilato, un hombre en autoridad. Pilato le preguntó, ¿qué es la verdad? Y yo me imagino que usted está haciendo la misma pregunta, pero no es Pilato, ¿verdad? Leamos un poquito el verso 37. Pilato entonces le dijo, 18:37 de Juan, ¿así que tú eres rey? Jesús respondió, tú dices que soy rey. Para esto yo he nacido y para esto he venido al mundo. ¿Para qué? Para dar testimonio de la verdad. Todo el que es de la verdad, escucha mi voz. Las respuestas a través de los siglos de esa famosa pregunta, ¿qué es la verdad?, han sido muchas. Las hay filosóficas, desde los antiguos griegos. Las hay sociológicas, psicológicas. Las hay religiosas y teológicas. Y generalmente son grandes conceptos. El Señor lo que le dice a Pilato, y alguna vez yo le dije esto, Pilato debe haber sido un hombre muy intelectual. Porque una de las características de los romanos es que absorbieron la cultura griega. Está llena de conocimiento. Pero Pilato haber querido filosofar con Cristo, haber dicho, a ver qué me dice. Tal vez él sabía lo que decían los griegos acerca de la verdad. Y el Señor no le dio conceptos, solo le dijo, yo he venido al mundo. ¿Será que usted también ha venido al mundo para dar testimonio de la verdad? Y la palabra testimonio aquí es martureo, de donde viene la palabra mártir. ¿Está la iglesia de este tiempo final dispuesta aún al martirio por mantener la verdad? Mire qué distante estamos. Por un lado, la iglesia está haciendo sentir muy bien a la gente, lo más lejos posible de un posible martirio. A la gente le cuesta venir puntual al templo. Una vez a la semana le cuesta venir puntual. ¿Qué tal si por la verdad de Dios tuviéramos que ser martirizados? ¿Cuántos van puntuales a sus trabajos? Los que tienen horario, ¿llegan puntuales a sus trabajos o tampoco? Bueno, aquí Esperanza llega puntual y los demás no llegan puntuales.
Tú llegas puntual a tu trabajo, eres juez. ¿Usted llega puntual a sus trabajos? ¿Llegan los maestros puntuales al colegio? Más o menos. Y la mayoría son cristianos, ¿verdad? Qué triste que un inconverso sea más puntual que un cristiano. Ay, es que como la hermana Maritza y el hermano Maco son buena onda. Yo lo que les diría es, quítenle sueldo. ¿O no es así en los lugares seculares? 10 minutos tarde, 1 hora de sueldo. ¿Sí o no? Y aprende uno. Ah, es que cuando le tocan a uno la bolsa, ahí aprende. Pero qué triste es que un cristiano tenga que aprender así. Fíjese que yo creo que nosotros en esta congregación, si cobráramos multa a todos los que vienen tarde, ya hubiéramos hecho todo el templo. Se me está ocurriendo la idea. Y me imagino que usted ya no va a venir. Va a decir ese hermano Sergio así que de una vez. Siempre he dicho esto. Si Colón, el excelentísimo señor presidente Álvaro Colón, le diera a usted una entrevista y le dijera a las 6 de la mañana, porque ellos dicen que trabajan de sol a sol, así he oído yo las entrevistas, a las 6 de la mañana lo quiero en la casa Crema, ¿es? ¿No? La presidencial, la Crema es la otra. ¿A qué hora llegaría usted a la casa presidencial? 5:30 estaría usted ahí. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Bien, hermano, no diga que no. ¿O se atrevería usted a llegar a las 6:15 y decirle, se me pinchó la llanta, hermano con lógica, creyendo que le está hablando al pastor o le está hablando al discipulador? Que a veces los cristianos agarramos la jerga bíblica y la llevamos, hermanito, le decimos al jefe. Muy chicas, dice el otro. ¿Verdad que llegaríamos temprano? ¿Y quién es para usted Cristo? Mucho más grande que Álvaro Colón, ¿verdad? Mucho más grande que Obama. ¿Sabe cuál es el problema? Que nosotros no lo vemos así. Cuando somos convocados al culto a Dios, decimos, la escuela dominical. Y de paso, ¿quién la va a dar? Así somos nosotros. Yo sé más que él o sé más que ella. Aló. Yo me asusto cuando los hermanos solo vienen a oír palabra y no tienen necesidad de alabanza y adoración. Me preocupo. Porque el hombre interior necesita alabar y adorar. ¿O no? Estos domingos han estado menos complicados, ¿verdad? Si quiere invito a otros predicadores para que le hablen más suave. Pero somos columna de la verdad de Dios. ¿Qué es la verdad? No son respuestas filosóficas, dijimos, ni teológicas. ¿Sabe qué es la verdad? Una persona. Y Pilato la tenía enfrente. Todo ensangrentado, todo deformado. Y como no tenía revelación, le dijo, ¿qué es la verdad? Y la verdad estaba personificada delante de él. Y él todavía le dice, para eso he nacido, para dar testimonio, para ser aún martirizado por la verdad. Todos los que tuvimos testimonio de que recibimos una buena doctrina, yo me pregunto hasta qué consecuencias nosotros estamos dispuestos a llegar por lo que creemos que es una buena doctrina. Indudablemente, usted tiene todo el derecho, hermano amado, de ir de pasta a pasta en la Biblia y examinar la doctrina para ver si es de Dios. Porque si no es de Dios y tenemos testimonio de que no es de Dios, algo que nosotros hemos enseñado antes, como se lo oí yo al doctor Ríos cuando lo respeté más. ¿Sabe cuándo fue cuando yo lo respeté más todavía? Cuando él dijo, si yo estoy equivocado, porque él sabía
que ningún hombre tiene toda la verdad. Eso era otro de sus dichos. Ningún hombre es portador de toda la verdad. Si yo estoy equivocado, dijo una vez, yo no voy a ser un ministro que me lleve al barranco a todos los que me siguen con tal de mantener mi imagen. En lugar de eso, voy a reconocer que me equivoqué. Yo siempre le pregunto a Otito porque él es hijo del doctor. Es una bendición, hermano Otto, tenerte aquí. Sos un testigo. ¿Alguna vez tu papá arregló la plana cuando la tuvo que arreglar? Sí. ¿Te acuerdas de lo político? En algún momento, aunque fueron otros los que más exacerbaron todo, arregló la plana. Los ministros nos podemos equivocar, no somos infalibles. Pero maravilloso sea Dios que podamos corregir la plana. Y si nuestra imagen es afectada, que sea afectada para los hombres, pero que no sea afectada con Dios, porque el que me va a poner la plomada al final es Dios. La plomada que viene no se puede falsear. Fíjese que yo trabajo mucho en eso, ¿verdad? Y siempre le pongo el ojo a lo que hacen los albañiles porque son astutos. Cuando lo manejan con un plomo, se suben y le meten el dedito. Entonces yo miro arriba y miro abajo, miro arriba y miro abajo, para que no me tontee. La plomada del Señor es divina. Y cuando venga, te va a poner ahí el plomo, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te voy a poner. Pero también a otros siervos les dijo que los iba a azotar poco, porque hicieron malas cosas. A otros siervos les dijo que les iba a azotar mucho, porque las hicieron peor. Y a otros les dijo, serán echados a las tinieblas de afuera, donde es el lloro y el crujir de dientes. ¿Ya se dio cuenta usted que el evangelio es demandante? Yo termino. 5 minutos para terminar. Ministerios que predican la verdad. Bueno, ya dijimos que es la verdad. Déjeme que le diga dónde está la verdad, rapidito. San Juan 17:17, ahí cerquita donde acabamos de leer. ¿Dónde está la verdad? Santifícalos en la verdad. Tu palabra es verdad. ¿Dónde está la verdad? Aquí. Por eso yo le tengo que confesar, y aunque alguna vez mis maestros de teología vean esto, oigan esto y me critiquen, no me importa. Pero cuando saqué mi maestría en teología, qué triste, hermano, que casi no abríamos la Biblia. Era más importante lo que decía fulanito de tal, que escribió en tal fecha, o menganito, que lo que la Biblia dice. Bueno, yo tenía que estudiar para sacar un requisito que me exigía el Ministerio de Gobernación para que tuviéramos personalidad jurídica, que ya casi sale publicada. Esperamos en Dios que pronto. Quiere decir que los flamantes teólogos de estos tiempos y de los tiempos pasados ya no les interesa la Biblia, donde está la verdad de Dios, porque dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra. ¿Lo lee bien? Subráyelo. Tu palabra es verdad. ¿Se acuerda cuando él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida? ¿Quién es la verdad? Cristo. ¿Dónde está la verdad? En su palabra. Y terminamos con los ministros que predican la verdad. Gálatas. Yo les
tengo que decir que yo me meto en muchos problemas cuando estoy en comuniones ministeriales. Yo creo que Otito es testigo. Porque me gusta hablar claro. Y a veces le digo al Señor, Señor, ¿será que yo soy muy duro? ¿Será? En una ocasión me pusieron un apodo. Espinita me pusieron. Cada vez que se acercaban a mí, Espinita. Y uno se tiene que examinar, hermano, si no se le está yendo la mano. Ahora ya vino quien a mí me examina. A veces me dice, muy duro, Sergio. Y entonces yo chequeo, ¿verdad? Todavía no me ha dicho muy suave, Sergio. Pero óigame, yo termino, Gálatas 2, verso 5. Yo ahí encuentro, ese no era espina, usted, ese era clavo. Se llamaba Pablo. Hagámosle un poquito de contexto. Verso 4. Y esto fue por causa de los falsos hermanos, introducidos secretamente, que se habían infiltrado para espiar la libertad que tenemos en Cristo. Hay falsos hermanos, a fin de someternos a esclavitud, a los cuales, yo quiero que usted se coma despacio la forma como habla este siervo. Ni por un momento cedimos para no someternos, a fin de que la verdad del evangelio permanezca con vosotros. ¿Quiere que lea un poquito más? Capítulo 2, verso 11. Se lo voy a leer rápido. Pero cuando Pedro, otro apóstol, más famoso que Pablo, caminó con Cristo. ¿Verdad que tenía más cartel? El otro decía que era un abortivo. Cuando Pedro vino a Antioquía, me opuse a él cara a cara. Yo tuve la oportunidad de oponerme cara a cara a un apóstol, pero no tuve vía. Pero a veces los ministros tenemos que ser varoniles. Me opuse cara a cara porque era de condenar el apóstol Pedro. En estos tiempos llegará el momento en que tendremos que hablar cara a cara con los que están falseando la verdad de Dios. Los que vinieron el miércoles y oyeron al hermano Alex, ¿saben que es un hombre que le gusta decir la verdad? Y en una ocasión me dijo, mira Sergio, yo a mi congregación ya le predico hasta con nombres, les digo a quienes no tienen que oír. Bueno, yo todavía no he tenido la vía, pero de repente. Porque a veces yo me pregunto, ¿qué semilla tiene usted? ¿A quién oye más? ¿O qué es lo que usted oye? Porque a veces lo veo mezcladito. Solo los ventiladores se oyen. Porque antes de venir algunos de parte de Jacobo, otro apóstol. No eran falsos. Él, Pedro, comía con los gentiles. Y se acuerda que a él, en visión, le enseñaron que no llamara inmundo a lo que Dios había limpiado. Pero era tuntún Pedro.
¿Cuántos tuntunes habremos? Él comía con los gentiles, pero cuando vinieron empezó a retraerse y apartarse. Cuando vinieron los de Jacob, tenía ñáñaras a Jacob. Por cierto, este era el hermano de Jesús. Y haber dicho, el hermano de Jesús, hay que tenerle cuidado. Es que usted tiene que entender que los apóstoles del Cordero estaban en una transición. Estaban saliendo de la ley. Todavía no habían entendido toda la revelación de la gracia. Estaban en transición. Yo tengo muchas formas de probar eso, pero no tengo tiempo. Porque temía a los de la circuncisión. Pedro tenía miedo a los de la circuncisión, Pablo no. Y el resto de los judíos se le unió en su hipocresía. Hermano amado, le dijo a Pablito, le dijo a Pedrito, hipócrita. Qué rico se siente decirlo. Pero ¿se imagina usted que en una de nuestras reuniones ministeriales un ministro le diga al otro, hipócrita? Está en la Biblia. Porque estás haciendo esto, y estás haciendo esto, y estás haciendo esto. ¿Quién te dijo que eso está en el diseño de la iglesia? Por eso que estamos predicando esto, hermano. Ya termino. Ministros que predican la verdad de Dios. Y él dice, de tal manera que aún Bernabé, su compinche, su compañero, aún Bernabé. ¿Por qué Bernabé? Porque Bernabé venía de los apóstoles de Jerusalén, era discípulo de ellos. Y cuando vio a Pedro, usted se da cuenta que hay gente que cuando mira que su cabeza toma una decisión, ahí van todos, aunque no estén de acuerdo. Bernabé, otro apóstol, si aquí la cosa es de apóstoles, fue arrastrado por la hipocresía de ellos. Ahora, ¿estaba celoso Pablo? Pablo quería mantener la verdad de Dios que le había sido revelada. Termino. Pero cuando vi que no andaban con rectitud en cuanto a la verdad del evangelio, verso 14, dije a Pedro delante de todos, ahí sí que se rompieron las leyes de la ética, delante de todos, si tú siendo judío vives como los gentiles, ¿lo lee bien ahí? Y no como los judíos, ¿por qué obligas a los gentiles a vivir como judíos? Nosotros somos judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles. Sin embargo, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino mediante la fe en Cristo Jesús, también nosotros hemos creído en Cristo Jesús para que seamos justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, puesto que por las obras de la ley nadie será justificado. He dicho, dijo Pablo. ¿Nota usted cómo hay ministros que tienen que portarse varonilmente para detener lo que no es la verdad de Dios? Yo me pregunto una cosa. Usted está sentadito aquí, qué rico estar sentado. Ustedes van a ser llamados a servir. De hecho, ya algunos de ustedes predican la palabra. ¿Cómo lo van a predicar? Los jóvenes que están aquí, si el Señor retrasa su venida y el Señor los levanta como ministros, ¿cómo van a hacer? ¿Van a transigir con la verdad de Dios? ¿Van a jugar con lo que ahora la moda dentro de la iglesia está jugando? ¿O se van a parar varonilmente? Y van a decir, momento pueblo, eso no es verdad de Dios. A mí alguna vez me dijeron que tenía frente de pedernal. Y sabe que el pedernal es duro. Y a veces me tengo que retraer cuando veo ciertas cosas porque me complico la vida. Y nadie se la quiere complicar. Pero o hablamos la verdad de Dios y jugamos el papel que en el diseño de Dios es que seamos columna, rectos, firmes, con un cimiento adecuado, que es la verdad de Dios. Hermanos amados, yo creo que vamos camino a ser vencedores. Si no, vamos a perder.
Póngase de pie.